El texto que nos corresponde, Romanos 7, versículos del 7 al 11. Dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Bien? Este es el texto que nos corresponde el día de hoy. Entonces quiero que se fijen primeramente que Pablo comienza, ¿no?, este párrafo haciendo una pregunta bastante interesante con respecto a la ley. ¿Qué diré? ¿Que la ley es pecado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será la ley pecado? No. Muy bien. Por supuesto que no es pecado. De hecho, esta es una pregunta retórica, ¿no? Y las preguntas retóricas se responden a sí mismas. Fíjense que Pablo responde en ninguna manera. Pablo comienza con esta pregunta porque según lo que se viene explicando de los párrafos anteriores, se pudiera pensar, ¿ves? Se pudiera pensar que la ley es pecado. Fíjense, en la prédica de la semana pasada, una de las cosas pues que se explicaba era que la misma ley servía para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos, los deseos pecaminosos. ¿Bien? Esto provocaba que siempre lleváramos fruto, pero para muerte. Entonces, si la ley provoca esto, quiere decir que la ley es pecado. Fíjense el versículo 5, ¿no? Esto lo leeré en la versión de Dios habla hoy. Porque cuando vivíamos como pecadores, dice Pablo, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo este sistema de la ley, nunca podíamos ser salvos. Según lo que dice aquí entonces, ¿verdad? Si la misma ley despertaba el pecado en nosotros, esto producía entonces la muerte, porque es lo que produce el pecado. ¿Quiere decir entonces eso que la ley es pecado? Bueno, esto podría hacer, ¿verdad? Podría llevar a pensar a muchas personas entonces que la ley es mala y que la ley es pecaminosa. Y de ninguna manera lo es. Incluso hay quienes pudieran pensar que su condición pecaminosa es culpa de Dios. Porque si Dios no dejó la ley y la misma ley despierta el pecado, ¿verdad? Entonces el culpable de mi pecado es Dios. Precisamente eso es lo que Pablo desea pues aclarar en este párrafo. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy, que la ley no es pecado. ¿Bien? El tema de hoy se titula La verdad sobre la ley. ¿Ok? La verdad sobre la ley. Este es el tema del cual estaremos hablando el día de hoy. Y en el versículo 7 podemos encontrar el principio. Fíjense.
La verdad que todos nosotros debemos saber es que la ley no es pecado. Repito, el principio es que todos debemos saber que la ley no es pecado. Fíjense en el versículo 7, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí la frase en ninguna manera en griego es genoito. ¿Bien? En griego, esta frase se escribe genoito. Y genoito es una negación enfática que hace Pablo aquí, ¿verdad? Es decir, nunca, 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 nunca. De ninguna manera no existe la posibilidad, es imposible, ¿verdad? Que la ley sea pecado. ¿Ok? Entonces, como ya se ha explicado en las últimas dos predicaciones anteriores, ¿no? En estos textos, la ley, ¿verdad? Normalmente se refiere a la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel, es decir, que abarcaban, ¿no? Lo que son los aspectos civiles, lo que son los aspectos ceremoniales y lo que es el aspecto moral. La ley es el grupo de mandamientos que abarca, ¿no? Todas estas tres facetas, por decirlo así. Pero en estos textos, cuando Pablo menciona la ley, se está refiriendo exclusivamente a la ley moral de Dios. ¿Ok? Es decir, sus 10 mandamientos. Entonces, cuando Pablo nos dice que la ley moral de Dios, es decir, esos 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés allá en el Sinaí, no es pecado, Pablo se está refiriendo a que no es la ley la que nos hace pecar. ¿Bien? No es la ley la que te lleva a ti a pecar. En ninguna manera. Porque entonces, ¿qué podría pasar? Que las personas pueden pensar que tendrían una excusa por su pecado delante de Dios. Y delante de Dios no hay excusa para el pecado. No lo es ni la gracia, como ya ha explicado Pablo, ni tampoco lo es la ley. No hay excusa para el pecado del hombre, ¿bien? Así que Pablo entonces nos deja dos razones en este texto. Dos razones que nos explican por qué la ley no es pecado. Y la primera razón la encontramos también en el versículo 7. Fíjense lo que dice después de la pregunta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, que la primera razón es porque la ley nos muestra el pecado. Y esta es la primera razón de por qué la ley no es pecado, porque ella nos muestra el pecado. La ley nos señala lo que es pecado. Nos dice lo que es malo delante de Dios. Fíjense que él lo dice, yo no conocí el pecado si no fue por la ley. Es decir, nosotros conocemos lo que es malo, es por la ley. Porque ella nos da ese conocimiento, lo que es pecado. ¿Bien? Ahora, ¿por qué nosotros conocemos el pecado por la ley? ¿Por qué? Y fíjense, él mismo nos explica y nos da la razón de por qué esto sucede. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ok? Entonces, si la ley a mí no me dice, no codicia, yo no sé lo que es codicia. Eso pasa, como por ejemplo con los niños, ¿no? Los niños cuando están chiquiticos, ellos aún no tienen ese conocimiento de lo que es bueno
y de lo que es malo. Entonces, para los niños, sus padres representan la ley, porque son sus padres quienes le dicen lo que está bien, hey, esto está bien, lo que está mal. Y les pongo un ejemplo. En una oportunidad, Adrián, mi hijo, ¿no? Se llevó para la casa un juguete que no era de él. ¿Ok? ¿Qué hicimos inmediatamente nosotros? Lo corregimos y le enseñamos, le dijimos que eso era malo. Ahora Adrián sabe y él sabe ya ahora que eso no se debe hacer. Él sabe que eso es robar. Ahora él sabe que eso es malo, porque nosotros, sus padres, que representamos la ley para él, se lo dijimos. ¿Bien? Ahora ya él sabe y tiene el conocimiento que robar es malo. Pero él no tiene ni idea de lo que es la ley. Él lo hizo. ¿Por ley? No. ¿En qué momento actuó una ley ahí? En ningún momento, ¿verdad? Pero la ley se lo hizo saber que eso es malo. Fíjense también un ejemplo que nos da Pablo en el mismo versículo 9. Fíjense, ¿no? Vamos al 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Aquí lo que pasa es que también con esta versión quizás no se puede entender bien lo que Pablo nos está tratando de decir. Pero cuando nosotros comparamos esto con otras versiones, se puede aclarar más qué es lo que Pablo nos está tratando de decir. Cuando Pablo dice que él vivía un tiempo sin ley, ¿verdad? No está diciendo que él, por ejemplo, no conocía la ley. Pablo es judío, Pablo desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba con la ley. Él conocía la ley. Cuando él dice que él vivía sin ley, es como muchas personas allá afuera que aún conociendo la ley, no le prestan atención, no la comprenden. Y tú le preguntas a muchas personas allá afuera, ¿conocen los mandamientos? Sí, por lo menos conocen 3, no hurtarás, no matarás, no mentirás. Por lo menos conocen eso. Ahora, y si lo conocen, ¿por qué no lo cumplen? Y así dice Pablo, él vivía tranquilo. Cuando él dice, yo vivía sin la ley un tiempo, es que él vivía tranquilo, aún conociendo la ley. Él estaba tranquilo como la gente, que conoce la ley, pero desobedecen a Dios con sus actos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Venido el mandamiento, ¿qué pasó? El pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es eso? Que cuando él comprende la ley, ¿bien? Él entiende que es pecador. Con la ley, él entiende que es pecador. Él se da cuenta de su condición como pecador delante de Dios. Pero esta ley, nosotros no la podemos entender así nomás leyendo y entendiendo, no. Porque es necesario que el Señor ponga el Espíritu Santo en nosotros para entender la ley. ¿Qué es lo que pasa? Las personas conocen la ley, pero no la entienden. Porque lo hacen, no comprenden que eso en realidad es malo delante de Dios. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que comprendemos los mandatos de Dios, comprendemos su palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que somos pecadores. Por eso es que nos arrepentimos y lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y dejar de hacerlo. Pero eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender con su palabra, con sus mandatos. ¡Wow! Todo este tiempo yo estuve mintiendo, estuve robando. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta, como dice Pablo, que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Y morí, dice él, queriendo decir, ¿verdad? Que se dio cuenta que estaba muerto delante de Dios, es decir, separado de Dios, porque la muerte, esa muerte que habla aquí es la muerte espiritual.
Entonces él comprendió con el mandamiento, cuando lo comprende, que es pecador y que delante de Dios él está muerto. Esta es la función de la ley, hacernos ver el pecado, que somos pecadores y que estamos separados de Dios. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo es que podemos comprender esto, cuando creemos. ¿Bien? Entonces aquí es donde se ve la función de la ley. Es por eso que la ley no es pecado. Porque su función es mostrarnos, señalarnos el pecado. Fíjense con Adrián, nosotros nunca lo incitamos a él a que hiciera eso. ¿Verdad? Ese ejemplo. Nosotros le enseñamos luego que eso está mal. Y ahora él, porque se lo dijimos, lo sabe. Pero no se lo enseñamos en un momento. No lo incitamos a él. Entonces, simplemente la ley nos señala el pecado. Nos muestra y nos hace saber lo que está malo delante de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la primera razón. Que la ley nos muestra el pecado. Ahora, en segundo lugar, la segunda razón que nos da Pablo aquí de por qué la ley no es pecado la encontramos en el versículo 8, fíjense. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. ¿Bien? ¿Quién es el que produce codicia? Según lo que dijo Pablo ahí. El pecado. ¿Fue la ley? No. Fue el pecado. La ley no es pecado porque la ley no nos hace pecar. ¿Bien? La segunda razón, mi hermano, es porque la ley no hace pecar al hombre. No es la ley la que nos hace pecar, sino que es el mismo pecado que está dentro de cada uno de nosotros lo que nos hace pecar. ¿De qué manera el pecado nos hace pecar? Y ahí lo está diciendo, ¿verdad? Fíjense, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, aprovechándose del mandamiento. El pecado, aprovechándose del mandamiento, nos hace pecar. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjense. Dios da un mandato. Vamos a poner este ejemplo. La codicia. No codicia. Dios dice. ¿Bien? El hombre, como vive en enemistad con Dios en todo momento, está enemistado el hombre con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Así. Codicia. Codicia enseguida. Y esto lo hace es el pecado. Todo con la intención de siempre llevar la contraria a Dios. Entonces Dios da un mandato y el hombre, no hagas esto, el hombre lo hace. Es el mismo pecado. Dios dice, camina por aquí. ¿Y el hombre qué hace? Camina por acá. Así tal cual. ¿Ven? Yo recuerdo en una oportunidad, un ejemplo que nos dio el hermano Omar en una de sus prédicas, que él estaba predicándole a una señora. Y resulta que predicándole a la señora todo iba bien, estaba explicando el mensaje, bien, sí, todo bien. ¿Tú estás dispuesta a obedecer a Dios? Sí, estoy dispuesta, dispuestísima. Ah, bueno. El Señor manda su palabra que las esposas deben sujetarse a la marido. ¡Épale! El mandato, ¿verdad? En Efesios. Ah, no, ahí no. Ese es un sinvergüenza.
Y así de verdad me impresiona, pero así yo he escuchado muchas mujeres. Ah, ¿qué es eso? No sé. Ahí Dios como que se equivocó, le dijo. Se lo contó él mismo aquí, ¿cierto, hermano? Ahí Dios como que se equivocó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es el pecado, ¿verdad? Actuando de manera que siempre hagamos lo contrario a lo que Él manda. Ahí es donde se ve, ¿no? Cómo actúa el pecado. Es increíble, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea que Dios mande, el hombre hace lo contrario. Porque ustedes creen que aquí y en todo el mundo, pues, pero aquí se ve muchísimo. Las personas se comen tanto la luz roja en los semáforos, ¿verdad? Porque que la idea es quebrantar la ley. Esa es la idea. No importa quién se lleve por delante. Hay que quebrantar la ley. Prefieren eso, ¿verdad? Saltarse la roja que esperarse un momentico ahí. No. Siempre, siempre. La intención es, está la ley, vamos a quebrantarla. Siempre se busca una manera. Ah, pero me meto por aquí. Y es el pecado actuando en cada uno de ellos para llevar la contraria a lo que Dios manda. Por la enemistad que hay entre Dios y el hombre. Es una enemistad. Una guerra que hay. ¿Bien? Y el pecado actúa siempre. Siempre te va a llevar a hacer lo contrario. Siempre. Eso es pecar. Desobedecer a Dios. Entonces el hombre, por inercia, tiende a hacer lo malo. Es como que traemos ya una programación por defecto, ¿no? Como se usa mucho en los equipos electrónicos. Traemos una programación por defecto. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando usted compra un celular, ¿verdad? Un equipo electrónico nuevo, hay cosas que el celular hace sin que usted le dé la orden. ¿Y por qué el celular hace eso? Porque el celular ya viene programado así desde la fábrica, ¿verdad? Y trae lo que se llama una programación por defecto. Incluso hay aplicaciones que los celulares traen ya de fábrica que tú no las puedes eliminar. Y usted ve y usted intenta eliminarlas y no puede, porque eso ya lo trae el celular y usted no lo puede eliminar. Esas son aplicaciones que trae de fábrica el teléfono. Bueno, el hombre, el ser humano, viene así de fábrica, ¿no? Con una aplicación instalada que se llama el pecado. Y usted no la puede desinstalar. Fíjate. ¿Y cuál es la función de ese pecado? ¿Verdad? Hacerte pecar. Llevarte a hacer lo malo. ¿Ah? Buscarle llevarle la contraria a Dios. Bueno, no lo podemos desinstalar, es así. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que menciona Pablo más adelante. Vamos a leer, yo se lo voy a leer en la versión de NBI, Romanos 7, 18, de 18 al 20. Fíjense lo que menciona Pablo aquí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces fíjense lo que está aquí diciendo Pablo, ¿no? Por más que yo quiera hacer lo bueno, entonces no lo hago. O sea, tengo el deseo, quiero hacerlo, lo que está diciendo ahí, pero no el hacer. Porque entonces hago lo que no quiero, pero me doy cuenta que cuando hago lo que no quiero, es que es el pecado quien está actuando. Y es así, mi hermano. Todos tenemos esa lucha, ¿no? Que también
Tenía Pablo, imagínense, Pablo, apóstol, que escribió esta carta y tenía esa lucha. Nosotros también tenemos esta lucha a diario, una batalla con el pecado. ¿Bien? Como les decía con el ejemplo que les puse de Adrián, ¿cómo él tan chiquito hizo eso? Que delante de Dios es malo, tan chiquito. Y así otras cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos. Y Andrea me dice, ¿de qué va? El pecado, me dicen ¿no? Porque cuando lo agarramos como que él está haciendo algo que no debe, Adrián, ¿qué estás haciendo? Nada, nada. No dice, Adrián, ¿qué estás haciendo? Nada, nada, nada. Y no dice, Adrián, ¿qué estabas haciendo? Uno sabe, pues, nada, nada, nada. Di la verdad, nada, nada. Y insiste en nada. ¿Quién le enseñó? Vino programado así. Y así venimos todos, ya venimos con esa programación. Tendemos desde chiquitico a hacer lo malo. Esa es nuestra tendencia como humanos, como pecadores, ¿verdad? Porque tenemos ahí esa aplicación que no podemos eliminar. Imposible. Se va a acabar es cuando morimos, que ahí ya pagamos por ese pecado. ¿Bien? Pero es así, pues tremendo. Fíjense también luego cómo él concluye, ¿no? En el versículo 25, más adelante de lo que leímos, al final del 25 dice, nuevamente en la versión NBI, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Nuestra carne está sujeta a esa ley, la del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es desobedecer a Dios. Esa es la ley del pecado. Desobedecer a Dios. Una sola ley, un solo mandamiento, desobedecer a Dios. Desobedece a Dios todos los días de tu vida. ¿No? Esa es la ley del pecado. Ahora, volviendo al texto, ¿no? Romanos 7, versículo 10. Fíjense ahora aquí cómo Pablo concluye. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo, como judío, y todos, muchos pues de los judíos y los maestros de la ley de ese momento, que creían que la ley era para salvación. Por eso ellos se enfrascan y se enfrascaban y muchos se siguen enfrascando en la ley, la ley, la ley, la ley, porque para ellos la ley es la salvación. Entonces él se dio cuenta que este mandamiento, ¿no? Que pensaba que era para salvación, resultó en muerte. Aquí es donde él comprende que la ley lo lleva a la muerte, cumplir la ley. Porque, fíjense por qué. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado siempre va a usar los mandamientos de la ley para engañarte, es decir, para hacerte creer que cumpliendo eso serás salvo. Es ahí el engaño. Y es ahí donde muchos están engañados. Porque muchos piensan que van al cielo nada más porque no han matado a nadie. No, yo no le he hecho nada malo a nadie, no. Yo no estoy en la cárcel. Yo no he matado a nadie. Y solo creen que por eso obras. Creen que son las obras. ¿Ven? Es allí el engaño del pecado. Que usa el mandamiento de la ley para engañarte y matarte. Y Pablo entendió y comprendió a través del Espíritu Santo, así como nosotros hemos comprendido también, ¿verdad? Que la ley que pensábamos que era para vida, más bien siempre te va a llevar es a muerte. Y así viven engañados muchos. El pecado los engaña a través de él y los mata. Y por eso se están muriendo muchos sin Cristo y se van a una eternidad sin Cristo. Producto del pecado que habita en cada uno de ellos.
¿Bien? Ahora, como aplicación para nosotros los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? El Señor ha dejado en cada uno de nosotros unas nuevas aplicaciones, ¿sí? El Señor instaló en nosotros, en nuestras vidas, la aplicación de la fe para que creamos en Él. La aplicación de la palabra de Dios, para que sepamos lo que Dios nos manda de nosotros. Y obedezcamos, no para salvación es la ley, sino para obediencia, producto de una vida nueva que ahora nosotros debemos llevar en Cristo. Entonces usemos estas aplicaciones que el Señor ha instalado nuevas en nuestra vida, la fe, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son todas aplicaciones nuevas que el Señor nos ha instalado, ¿verdad? Démosle más uso a estas aplicaciones. Esa es la manera en que quizás vamos a usar menos la aplicación del pecado, porque siempre va a estar ahí. Acuérdense que no la podemos eliminar. Pero ¿qué es lo que queda de parte de nosotros? Llenarnos cada vez más de la palabra, de su Espíritu Santo, de la oración, ¿verdad? Para que sean estas aplicaciones las que dominen más nuestra vida y no el pecado. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te damos gracias por tus mandamientos porque son buenos, Señor, son justos, Señor. Y la ley es santa, Padre Santo. Nosotros creemos firmemente esto, Señor, que la ley es buena, Padre Santo. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a obedecerte a ti, Padre Santo. Allí, fortalécenos, Señor. En nuestras debilidades, fortalécenos, Padre, porque somos débiles, Señor. Y hay algo que no podemos eliminar, que es el pecado, Padre Santo. Y el enemigo siempre también está ahí acechándonos, buscando la manera de hacernos caer. Por eso, ayúdanos, Padre, a obedecerte, a poner en práctica tu mandamiento. No porque vayamos a ser salvos con ellos, Señor, sino para agradarte a ti, porque somos esclavos tuyos. Y le damos gracias por poner en nosotros también esa cuota de fe para creer, para hacernos entender que somos pecadores, para hacernos entender que estábamos muertos sin usted, Padre. Gracias porque solo usted pudo hacernos creer y ver la realidad. Solo usted pudo quitar ese velo, Señor, que no nos dejaba ver más allá, Padre Santo. Y le damos infinitas gracias por escogernos, Señor. Gracias, Señor, porque solo a través de usted podemos entender lo que usted nos está diciendo aquí en su palabra. Infinitas gracias te damos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.